Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Samantha Peroso, como lo dijimos inicialmente. Pues para los que van ingresando, soy ingeniera de petróleo. Me desempeño con el cargo de ingeniera de productos y servicios acá en UPC Global. Y bueno, nuestra empresa cuenta con la representación exclusiva de Comiter ya hace unos 15 años, tenemos más de 15 años de experiencia con el manejo de esta tecnología. Vamos a dar inicio al webinar de hoy, cuyo nombre, ya va, un momento, voy a minimizar esto. Me van confirmando si van escuchando, si me escuchan bien, si me logro escuchar bien. Y si logran ver la presentación. Sí se ve, Samantha, y se escucha bien. Perfecto. Entonces, bueno, damos inicio a nuestro webinar que tiene por nombre Mejores prácticas para la adquisición de cartas dinamométricas con el equipo Ecomiter. Nuestro webinar anterior estaba enfocado en las mejores prácticas para la adquisición de niveles de fluido con equipo Ecomiter. Ahora, pues, colocamos este título para complementar el webinar anterior y ya que nos sirve para los que manejamos pozos de bombeo mecánico. Vamos a ver no solamente la parte de análisis, de hecho no se va a tocar mucho ese tema, sino más bien la parte operativa, de cómo se maneja el equipo, cuál es el paso a paso a seguir correcto para garantizar la precisión en los datos adquiridos, ¿no? Ok, como todos sabemos, el equipo Ecomiter cuenta con dos software para el análisis de los datos, para la adquisición y análisis de datos. Uno es el TWM, el Total Well Management, que es el primer software que sacó Ecomiter. Este software es utilizado para la adquisición de datos con el equipo de cables, el modelo E, bueno, y los equipos anteriores a ese. Y luego Ecomiter en los últimos años lanzó un nuevo software que es el TAM, el Total Asset Monitor, el TAM. Este TAM hace como 4 años el comité lo lanzó junto con su equipo inalámbrico para adquisición de datos inalámbricamente. Ahorita vamos a hablar más adelante sobre ambos software. Bueno, en la pantalla pueden ver la configuración de lo que es el equipo Ecomiter como tal. Él viene con lo que es el analizador como tal, con el cual se conecta a través de un cable USB al computador y el que recibe pues los datos transmitidos, emite y recibe señales de los sensores. Los sensores que vienen con el equipo son los sensores acústicos, bueno, el sensor acústico y los sensores dinamométricos y de corriente y potencia. El sensor acústico es la pistola de gas compacta, es la pistola de gas que se utiliza para la toma de niveles de fluido, medición de niveles de fluido, y esas pruebas acústicas nos sirven para también el cálculo de presiones de fondo. Y tenemos los sensores dinamométricos, los cuales se utilizan para la medición de cartas dinamométricas. Pero no solamente nos permiten medir cartas dinamométricas, sino también lo que son las pruebas dinamométricas nos permiten determinar muchas variables que nos ayudan a la optimización integral de todo el sistema de bombeo mecánico. Podemos saber con estos sensores dinamométricos y con las pruebas dinamométricas a través de las cartas dinamométricas cómo se encuentra nuestra bomba de fondo, qué problema tiene, cuál es el problema que está presentando ella en fondo, y a través de ese diagnóstico poder saber cómo actuar al respecto. Y aparte de esa carta dinamométrica nos permite saber el estado de nuestras varillas, si nuestras varillas se encuentran trabajando sobrecargadas, si están holgadas, también saber cuál es el balanceo de la unidad, si está o no balanceada. Nos permite saber muchas variables que nos ayudan al diagnóstico de la condición actual del pozo y su posterior optimización de todo el sistema. Ya, creo que... Listo, continuamos acá. Estos son los equipos Ecomiter
El de la izquierda es el equipo modelo E, el equipo de cables, el cual consta del analizador, que es esta maleta negra de aquí, y tiene sus sensores, lo que es la pistola de gas, la celda de carga HT, la PRT y las pinzas amperimétricas. Existe pues el nuevo modelo inalámbrico de Ecometer, el cual es el de la imagen de la derecha, y lo que, si se fijan, lo que es la base como tal, la maleta negra grande, fue reemplazada por esta base pequeña, es como del tamaño de un router, es muy pequeñita. Ella es lo único que va conectado al computador, es esta base, a través de un cable USB. Los demás sensores no van conectados con cables, no llevan cableado, lo cual es una ventaja porque una de las desventajas del equipo pues, de cables es precisamente que lo que más se daña son los cables. Entonces esas conexiones siempre pues hay que tener cuidado, hay que verificar que exista continuidad en esos cables y dependiendo del uso que se le dé, si es muy rudo o bueno, el uso diario que le damos a los cables, eso hace que se deterioren y hay que estarlos reemplazando. Y como ven, existe pues a todos los sensores, la pistola de gas, la celda de carga HT y el traductor de barra pulida PRT. Ok, en cuanto a las mediciones dinamométricas, como lo dijimos ahorita, hace un momento, ellas nos permiten determinar cartas dinamométricas. Como lo ven acá, ¿qué es una carta dinamométrica? Una carta dinamométrica no es más que un gráfico de cargas versus posición. Entonces, cuando decimos cargas versus posición, ¿a qué nos referimos? O sea, es decir, cargas de qué versus posición de qué. Eso viene siendo cargas en barra lisa versus posición de barra lisa o barra pulida. ¿Por qué? Porque los sensores van instalados, ambos, HT y PRT. Claro, ambos tienen principios de medición diferentes, pero eso ahorita más adelante vamos a detallar en el principio de medición de cada uno. Pero ambos van instalados en barra lisa, no en barra pulida. Entonces, como están midiendo, instalándose en la barra lisa o en la barra pulida, ellos van a medir cargas en barra pulida versus posición en barra pulida. Y a través de una ecuación que se llama ecuación de ondas, que viene integrada en ambos software, en el TWM y en el TAM, se calcula lo que es una carta de fondo. Esa carta de fondo es la que me va a dar las condiciones presentes en el fondo del pozo, es decir, en la bomba. Entonces, al momento de análisis, la carta que vamos a usar para analizar las condiciones de fondo es la carta de fondo, la calculada. Pero la medida directa, la que se mide directamente, es la de superficie. Una vez que el software realiza esta medición, el software, los sensores, mejor dicho, una vez que los sensores realizan esta medición de cargas versus posición, ellos transmiten puntos de carga y puntos de posición a través de toda la carrera en cada carrera. Por allí, perdón, Merly, por ahí se está escuchando un micrófono o un ruido. Sí, ya lo acabo de cerrar, Sami. Ah, perfecto. Ajá, ahí, el de Gabriel Santibáñez, si puedes por favor apagar tu micrófono, lo volví a apagar pero a veces se activa. Ya, Ali. yo creo que ya está Okay. listo. Ajá, Sí, continúa. listo. Perfecto. Ok, entonces, como les decía, una vez que estos sensores van midiendo en barra lisa o en barra pulida, ellos van transmitiendo puntos, muchos puntos de carga y posición, los cuales van a ir graficando como tal la carta dinamométrica, en este caso la de superficie. Y como les dije, a través de esa carta de superficie, el software, utilizando la ecuación de onda, calcula lo que es la carta de fondo. Entonces aquí pueden observar cómo muestra en la pestaña de carta dinamométrica del software TWM, cómo se muestran ambas cartas, la carta de superficie y la carta calculada de fondo. Y pues todos los
los variables y las variables y los valores que nos brinda este análisis dinamométrico. Bueno, aparte de, como les dije, de la medición de la carga dinamométrica de superficie y de fondo, el software nos ayuda a determinar el estado de la sarta de varillas, de estas pruebas dinamométricas. Saber cómo están trabajando, si están trabajando sobrecargadas, si están dentro del rango de carga permisible, si están sobredimensionadas. El software utiliza, tanto el TWM como el TAN, utilizan este diagrama de Goodman, es un diagrama de Goodman modificado para el análisis de cargas en las sartas de varillas. Y también las pruebas dinamométricas nos ayudan a la medición de torque para saber el estado de balanceo de la unidad. Hay dos formas de calcular el balanceo de la unidad. Una es la que se hace con la prueba de corriente, prueba de efecto de contrabalance, que es una prueba que se realiza con la HT y tiene su proceso para hacer esa prueba, y está el cálculo de torque por momento de contrabalance existente. Ese cálculo de torque por momento de contrabalance existente, ¿qué quiere decir? Es cuando nosotros le ingresamos al software todos los datos de manivelas y contrapesos, o de crank y contrapesos, y él calcula, y el espaciamiento que tienen los contrapesos en el crank o en la manivela, y él calcula el torque que genera, porque cuando hablamos de balanceo tenemos que hablar de torque. Es decir, muchas veces se confunde el balanceo diciendo no, que el peso de la sarta de varillas en flotación más los fluidos debe ser igual al peso de la manivela y los contrapesos. Y no hablemos de carga, sino de torque. El torque que genera, y el torque debe estar generado siempre en la caja de engranaje o en la caja reductora. Entonces, se habla de que el balanceo debe ser igual, que el torque que genera el peso de las sartas de varillas en flotación más el de los fluidos debe ser igual al torque que genera la manivela y los contrapesos en el eje de la caja de engranaje. ¿Okay? Entonces, esta prueba, ya sea con cálculo por efecto de contrabalance, un momento de contrabalance existente, que es ingresando los datos en manivela y contrapesos en la unidad, nos permite saber si la unidad se encuentra o no balanceada. ¿Okay? Esto es muy importante, ya que si nuestra unidad se encuentra desbalanceada, se disminuye el tiempo de vida útil de nuestra unidad y de la caja reductora. Y una de las cosas más costosas que tiene la unidad de bombeo es precisamente la caja reductora o la caja de engranajes, y pues hay que garantizar que ella esté trabajando de manera óptima. Entonces, a partir de las pruebas dinamométricas se pueden responder a las siguientes interrogantes. Las pruebas dinamométricas nos van a ayudar a saber a dar respuesta a todas estas interrogantes, lo cual es si el pozo está bombeando sin producción, saber cuál es la presión de la entrada de la bomba. También hay un cálculo de PIP a través de pruebas dinamométricas, cuál es el llenado de la bomba y el desplazamiento efectivo, cuál es la velocidad de bombeo, si existen fugas en la válvula fija y la válvula viajera, cuál es si están las cargas máximas y mínimas en barra pulida dentro de los límites, cuál es la potencia generada en la barra pulida y en la bomba, si la caja de engranaje está sobrecargada. Bueno, todas esas interrogantes nos da respuesta lo que son las pruebas dinamométricas. ¿Okay? Vamos a hablar de los sensores dinamométricos, de la HT y la PRT. Entonces, ambos, como les dije inicialmente, nos ayudan a la medición de cargas dinamométricas, solo que ambos tienen principios de medición diferentes. Y en algunos casos es más conveniente utilizar uno y en otros casos es más conveniente utilizar otros. Entonces, vamos a evaluar cuáles son esas
esas variables que nos permiten decidir cuándo es mejor utilizar uno y cuándo es mejor utilizar el otro. Entonces, vamos a hablar del transductor de la celda de carga tipo herradura, la HT, que es la que ven allí en las imágenes. Esta celda de carga, ¿cuál es el principio de medición de ella? Primero, bueno, como los que han trabajado con la celda de carga, saben que la celda de carga, ella recibe toda la carga directa, ella mide, o sea, recibe la carga directamente de todo el peso de la sarta de varillas en flotación, más el peso de los fluidos. Entonces, por eso, pues la medición de lo que es la carga es mucho más directa que la PRT. Entonces, ¿cómo hace para medir a través de, o sea, sí, recibe todas las cargas, pero ¿cómo hace? Ella tiene, como dice en el texto, unos registradores de tensión. Ellos cambian la resistencia eléctrica de un cable que está dentro del cuerpo de la celda a medidas de carga. Entonces, cuando la carga es aplicada, cuando ya está soportando toda esa carga de la sarta de varillas y el peso de los fluidos, estos registradores de tensión comprimen estas celdas adentro a los registradores de tensión. Ellos, o sea, comprimen esos registradores incrementando esa área seccional de un cable delgado que está ahí dentro del cuerpo de la celda. Este cambio de área que sufre ese cable causa un cambio en la resistencia al flujo de la electricidad. Y los circuitos electrónicos que están en la celda trasladan esos cambios de resistencia a cargas sobre la barra pulida. Transforman ese cambio de resistencia de esos cables que sufren deformación a cargas que pues son transmitidas a los software a través de los cables. ¿Okay? Samantha, Entonces, de esa manera, dime, disculpa la Merlin. interrupción. Quiero verificar si todos están viendo la pantalla que tú estás mostrando. Por favor, si nos dejan saber, porque hay una persona acá que aún no lo puede ver y queremos estar seguras. Sí. Entonces ya es algo con el equipo de Gaby. Perfecto. Disculpen que haya hecho la interrupción, pero quería asegurarme. Gracias. Sí, sí. Ok. Perfecto. ¿Ya todos están visualizando la pantalla? Sí, ya respondieron que sí. Uh-huh. Ah, perfecto. Listo, entonces continuamos. Ok, estamos hablando de la manera en que la celda realiza la medición de la carga. Y bueno, para medir la posición, ella tiene interno en su cuerpo un acelerómetro, que es el que le permite medir la posición de la barra pulida en carrera ascendente y descendente. Y de esa manera, ya midiendo carga y posición, se grafica lo que es la carga dinamométrica. Vamos a hablar sobre la instalación de esta celda de carga. Okay. Para la instalación, pues ya tiene su proceso de instalación, no es tan rápido como la instalación de la PRT, hay que tener mucho cuidado, es menos seguro y es importante seguir el paso a paso para evitar, primero para garantizar una buena adquisición de datos altamente precisa y también para nuestra seguridad. Es importante seguir este paso a paso. Ok, para la instalación, el primer paso es detener cuidadosamente la unidad de bombeo cerca del final de la carrera descendente. Bueno, y se debe asegurar o sea, por seguridad, apagar el motor y aplicar el freno. Y pues se debe asegurar que el freno de la unidad de bombeo se encuentre en buen estado. Ok, luego de detener la unidad cerca del final de la carrera descendente, se coloca la grapa de la barra pulida. Se coloca una grapa temporal en la barra pulida. Okay. Hay que retirar cualquier equipo que se encuentre sobre el presestopa que no pueda soportar toda la carga del peso de las varillas más el de los fluidos, como lubricadores, lo que ven ahí en la imagen. ¿Ok?
Entonces hay que tratar de que no haya nada por encima del presa estopa que podamos estropear pues cuando echemos a andar la unidad y quede el peso reposando sobre esa grapa temporal. ¿Ok? Y también dice, puede necesitarse un pedestal especial. Esto se utiliza en algunas ocasiones, hay operadores que lo utilizan como este que se ve acá en esta imagen. ¿Ok? Dice, como medida de seguridad, al detener la unidad de bombeo para colocar el transductor de carga, o la HT, el operador debe apagar el motor y aplicar el freno, eso lo dijimos ahorita. Cuando la grapa temporal de la barra pulida haga contacto con el pedestal o directamente con el presa estopa, ese pedestal es opcional, posiblemente toda la carga de la sarta de varillas más la columna de fluido puede descansar sobre el presa estopa del cabezal, ¿ok? Entonces, luego que instalamos esta grapa temporal, echamos a andar de nuevo la unidad y esto hace que toda la carga repose sobre esta grapa temporal y haga que se mueva o haga un espacio entre el elevador y la grapa permanente. En ese espacio es que nosotros vamos a instalar la HT. ¿Okay? La HT tiene una dimensión, una altura de 3 pulgadas. Entonces, debemos asegurarnos que crear el espacio de más de 3 pulgadas para que la celda pueda ser instalada. Hay una nota importante que dice que el freno o las grapas podrían deslizarse. Entonces, por seguridad, nunca colocar las manos entre la barra, entre lo que es el elevador y la grapa permanente. Nunca colocar las manos allí por cuestión de seguridad, ya que es, pues como les dije, este procedimiento es peligroso y hay que tener en cuenta muchas medidas de seguridad. Hay que utilizar este pin por seguridad también para que la celda no se vaya a mover, no se vaya a caer al momento de la instalación. Eso se llama el pin de seguridad que trae la celda de carga. Luego de colocarla sobre la barra pulida, se inserta ese pin para mantenerla en posición. Como les dije, garantizamos que no se vaya a mover. Ok, se coloca la grapa sobre el elevador, ¿cierto? Lo que es la celda de carga, perdón, sobre el elevador. Y por debajo de otros equipos, así retirar cualquier elemento que esté por debajo del elevador. Que o sea, que me vayan a afectar pues lo que es la medición de la HT. Y pueden surgir errores en los datos de carga si el elevador y la grapa permanente de la barra pulida no tienen un contacto uniforme con la celda de carga. Esto es muy importante. Se debe asegurar que la celda de carga se encuentre instalada en buena posición. Es decir, que ella no se encuentre instalada, que no esté doblada, ya que debemos asegurar que la carga se distribuya uniformemente en toda la superficie de la HT. Esto que está aquí también es un elevador, o sea, es opcional. Normalmente, si no se utiliza, lo que está en contacto con la celda es el elevador y la grapa. Pero debemos asegurar, como lo indiqué ahorita, que la superficie esté en contacto uniforme, la superficie tanto de la grapa permanente como del elevador, estén en contacto uniforme con toda la celda de carga. Porque si yo tengo más carga en un área de la HT que en la otra área, voy a tener errores en la medición. Y pues también la puedo dañar. Ok, una vez que haga la instalación, echo a andar nuevamente la unidad de bombeo y luego se transfieren todas las cargas a la HT. Cuando nosotros hacemos esto, es importante que, como dice acá, se remueva el freno cuidadosamente para transferir las cargas. Cuidadosamente, es decir, que no sea muy rápido porque si no podemos golpear con mucha fuerza la HT y ella se descalibra si ella recibe pues este tipo de golpe. Con lo cual pues tenemos que pues mandarla a calibrar. Y cada proceso de calibración pues nos genera costos adicionales en la operación.
Ah, bueno, listo. Y también pues retirar en ese momento, ya podemos retirar el pedestal si lo utilizamos y la grapa temporal que nosotros instalamos para hacer el espaciamiento y instalar la HT. Ok, en cuanto a las conexiones de los cables, cuando estamos utilizando equipos modelo E o, sí, modelo E, tenemos que, bueno, es recomendable que se utilice un cable que tenga rosca, es decir, que asegure lo que es la conexión del HT. No, esto para evitar cualquier tensión del cable y que la tensión haga que el cable se despegue de la celda. También, antes que todo, tenemos que verificar el estado de los cables a utilizar, si los cables están teniendo continuidad. Esto lo podemos hacer, de hecho, con el mismo equipo Ecometer. Eh, Luego, más adelante podemos ofrecerles pues, la información de cómo hace el equipo Ecometer para medir la continuidad de los cables. Y luego de que aseguremos que los cables se encuentren en buen estado y que estos estén transmitiendo datos, entonces es recomendable, como les dije, utilizar cables que tengan rosca para evitar que estos se despeguen con la tensión o se vayan o no tengan un buen contacto con la conexión de la HT. Y no permitir que la cabeza de caballo golpee el transductor es muy importante. El transductor no puede ser ni golpeado, tenemos que evitar que el transductor se mueva, que la carga esté distribuida, tenemos que garantizar que la carga esté distribuida de manera uniforme. Ok, el cable de espiral, que es el que va conectado a la HT, normalmente se conecta este cable espiral y el cable espiral, el cable en Y, o en un cable de extensión que hay también, para cuando son carreras más largas. El cable espiral del dinamómetro se puede enredar en el cabezal. Hay que tener mucho cuidado con esto, con este cable, porque como la unidad está en movimiento, carrera ascendente y carrera descendente, este cable puede enredarse con cualquier elemento que exista en el cabezal. Entonces tenemos que asegurar que esto no suceda y colocarlo en alguna superficie fija o nosotros mismos podemos sostenerlo a medida de que va tomando pues la prueba de neumático. Entonces, garantizar que en carrera ascendente y descendente este cable no tenga riesgo de quedarse atascado con algún elemento. Hemos visto casos, hemos recibido casos de celdas dañadas precisamente por esto, porque se quedan los cables atascados, entonces el cable empieza a tensionarse mucho y bueno, la unidad de bombeo no para, ella sigue en movimiento y hemos visto desconexión del pin, o sea, la celda sufre la conexión se sale de toda la celda y quedan todos los cables por fuera. Entonces, para evitar esto, es mejor asegurarse que este cable no se enrede y estar allí pendiente siempre al momento de la prueba dinamométrica. Ok, bueno, entre las ventajas y las desventajas de usar la HT, una de las ventajas es que soporta directamente las cargas del pozo, ya, por lo tanto, la precisión en la medición de carga es mucho mejor que la de la PRT. Y entre las desventajas es que el proceso de instalación es más tardío. Como vimos, el proceso de instalación tiene su riesgo, tiene su tiempo, hay que detener la unidad, hay que hacer todo ese proceso, tanto de instalación como desinstalación, porque para la desinstalación hay que hacer el mismo procedimiento, pero de manera contraria. Y también la HT tiene limitaciones en la carga, es decir, ya que vienen HT que soportan hasta 30.000 libras, que es esta que vemos aquí, y hay HT que soportan hasta 50.000 libras, es decir, si yo tengo una celda de carga de 30.000 y tengo pozos que superan en mi campo las 30.000 libras, no puedo utilizar esta celda, sino que debo adquirir otra celda dinamométrica de hasta 50.000 para poder hacer pruebas en esos pozos. Si yo utilizo esta celda de carga en pozos que superan las 30.000 libras, ella se va a descalibrar. Entonces, por eso pues tengo esa limitación en cuanto a las cargas.
Ok, la Amanda, PRT. Dime, Merly, ¿me una, hablaste? sí, disculpa la interrupción. Una pregunta breve acá dice, ¿en cuánto es la precisión en la medición de carga con la HT y con la PRT? Pregunta Ah, sí, bueno, Rigoberto de hecho, Martínez. perfecto, muy buena pregunta. Siempre hacen esa pregunta. De hecho, hay una lámina que tengo aquí en la presentación donde se hace una prueba. Se hizo un estudio comparando la medición de la salida de carga HT y la PRT. Y la desviación, el porcentaje de desviación de error que daba entre una y la otra era del 1 al 7%. Es decir, realmente no es mucha, o sea, no es que sea abismal la diferencia en la medición del HT y la PRT. Ambas de verdad que sí son bastante precisas. O sea, la HT, pues, como decimos, es más precisa que la PRT, porque la HT en cuanto a la medición de cargas es mucho más directa. Pero la PRT también, a pesar de que su principio de medición es diferente, tiene muy buen porcentaje de precisión. Entonces, claro, hay veces en donde es más conveniente utilizar la HT que la PRT. Ahorita vamos a hablar de eso en detalle, pero generalmente ambas, lo que es la PRT, no tiene mucha diferencia en cuanto a la medición y en cuanto a porcentaje de error que la HT. O sea, la PRT no es tan imprecisa, es bastante precisa, tiene un rango de error aceptable. ¿Okay? Ok, vamos a hablar de la PRT. La PRT, la celda de carga, o el transductor de barra pulida que vemos acá, es un sensor, como dice, muy práctico para realizar mediciones. Consiste en una pequeña grapa tipo C, que es esta que ven en la imagen, que se coloca en la barra lisa, en la barra pulida. Pues se recomienda que se coloque unas 6 pulgadas por debajo del elevador. Y claro, asegurarse que pues no vaya a tener contacto en carrera descendente con el presa estopa, ¿no? Este instrumento tiene unos medidores extremadamente sensibles que registra el cambio de diámetro en la barra pulida debido a la variación de cargas durante la carrera ascendente y descendente. Al igual que el HT, este traductor contiene un acelerómetro para medir posición. La PRT tiene eso se llaman cargas extensiométricas. ¿Qué es lo que hace la PRT? La PRT mide los cambios de diámetro que sufre la barra lisa, tanto en carrera ascendente como descendente. Todo material, como sabemos, todo material sometido a tensión sufre deformación. Entonces, la barra pulida, al estar en tensión o sea, sometida a tensión, es decir, en carrera ascendente, ya está soportando todo el peso de la sarta de varillas, más el de los fluidos, más sarta de varillas de flotación, más fluido, y en carrera descendente ella soporta lo que es el peso de la sarta de varillas en flotación solamente. Entonces, al estar sometida a esos cambios de carga en carrera ascendente y descendente, esa tensión hace que ella sufra deformaciones, la oraliza sufra deformaciones, y esos cambios de diámetro, por muy pequeños que sean, de la barra pulida, son detectados por la PRT. Entonces, con esa medición de cambio de diámetro que sufre la barra pulida, él tiene, es como les dije, lo de las galgas extensiométricas en su cuerpo, las cuales determinan esa variación de diámetro, o sea, miden esa variación de diámetro y a través de esa medición de variación de diámetro, ella transforma esas mediciones a cargas. Y la posición, como les dije, ya tiene un acelerómetro, al igual que el HT, que mide la posición en carrera ascendente y descendente. Y de esa forma va graficando la carga dinamométrica. Cargas, midiendo el cambio de diámetro barra lisa y posición con el acelerómetro. Ok, para la barra, bueno, existen dos tipos de PRT, una que es esta de aquí para las barras lisas de hasta 1 pulgada, 1,5 y menores, y esta para barras pulidas cuando son mayores de 2 pulgadas y menores, ¿no?
Ok. Vamos a mirar lo que es la instalación del transductor de barra pulida o la PRT. Ok, para la instalación, esta instalación es mucho más sencilla. Dice, detenga la unidad cuidadosamente cerca al final de la carrera descendente y se recomienda que se instale por debajo del elevador unas 6 pulgadas. ¿Ok? Y claro, garantizar que en carrera descendente ella no vaya a tocar el prensa estopa. Claro, hay personas o hay operadores que hacen esta instalación con la unidad marchando. Entonces, el comité no recomienda que se haga esa instalación mientras la unidad se encuentre en movimiento. Pero, pues, se dan esos casos y, pues, no se recomienda por cuestiones de seguridad. Pero, pues, sí se hace esa práctica de instalar la PRT mientras la unidad se encuentra en movimiento. Ok, entonces para fijar bien la PRT en la barra lisa, dice, con el corte de media luna, ella tiene un corte de media luna que es este de acá, tenemos que ajustarlo sí, ajustarlo en lo que es el cuerpo de la barra pulida. ¿Ok? Dice, no empuje el PRT demasiado hacia adelante. O sea, no hay que empujarlo demasiado adelante. Hay que verificar que este corte de media luna esté en contacto con la barra lisa. Porque si no, pues van a ocurrir errores en la medición. Dice, el lado del PRT con etiqueta de patente debe apuntar hacia arriba. O sea, para saber que la PRT se encuentra instalada al derecho, de manera correcta, ¿no? Si ella se instala al revés, entonces, de todas maneras, el software va a mostrar una advertencia de que la PRT se encuentra al revés. Inicialmente apretar solo ligeramente el PRT. ¿Por qué? Porque ya tiene su proceso de apriete óptimo, que es un paso a paso que nos muestra el software TWM y el TAM también, para realizar el apriete óptimo. ¿Okay? Dice, el PRT debe ser conectado a la barra lisa al menos 6 pulgadas de distancia, eso ya lo dijimos. Siempre conecta el PRT en la parte lisa de acero de la barra pulida. Ok, es muy importante esto. Como saben, el PRT es muy sensible a los cambios de diámetro de la barra pulida. Entonces tenemos que asegurar que la superficie de la barra pulida esté lisa cuando vayamos a hacer la instalación, porque cualquier elemento como corrosión, como suciedad, crudo que esté en la barra lisa, me va a afectar la medición. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo sacar algún papel de lija y limpiar esa superficie donde voy a instalar la PRT y entonces así garantizando que la superficie quede lisa y sin ningún elemento que me pueda afectar la medición y hacer entonces proceder a hacer la instalación. Entonces, dice, conecte el cable en espiral al PRT antes de apretarlo en la barra pulida. ¿Okay? Entonces, ya con el cable conectado, procedemos entonces a hacer la instalación de la PRT. Dice, no sobreapriete el PRT cuando lo coloque inicialmente sobre la barra. Solamente hacemos un apriete de manera que se quede fijo, pero no hay que sobreapretarlo. ¿Por qué? Porque luego vamos a mirar con el software cuál es el apriete óptimo que debemos hacerle para su instalación. Dice, tampoco como un octavo de giro de sobreapretar podría destruir el transductor del PRT. Sí, es muy importante no sobreapretarlo porque esto podría deformar el cuerpo del PRT. Y como saben, él es muy sensible a cambios de diámetro. Si nosotros deformamos el cuerpo del PRT, entonces él no va a tener reparación. O sea, ya se debe adquirir una PRT nueva porque el cuerpo no puede arreglarse. Si se deforma, hay que reemplazarlo. Entonces, por eso es muy importante. También es muy importante no dejarlo caer. O sea, que la PRT no sufra golpes, porque los golpes también pueden causar deformación en la PRT, y como él es muy sensible a la deformación,
entonces se daña y debemos entonces reemplazarla por otra nueva. Muy importante. Ok, algo muy importante cuando nosotros o al momento de utilizar la PRT es que debemos decirle al software el diámetro correcto de la barra pulida. Porque, como sabemos, él mide la deformación que sufre la barra pulida. Si nosotros colocamos un mal diámetro, por equivocación, dejamos el que esté por defecto o colocamos otro valor allí de diámetro de barra pulida, entonces los datos que él va a obtener de carga van a ser incorrectos y no podemos modificarlos. O sea, yo no puedo decirle, no, ahora después de tomado los datos, no puedo cambiar ese diámetro y él no me va a corregir el resultado. Entonces debo asegurarme de que esté bien ingresado el diámetro de la barra pulida al software antes de iniciar la adquisición. Ok, entonces conectamos al PRT ya con el cable en espiral en la conexión, o sea, conectado al PRT, y luego visualizamos en la pantalla del TWM cuál es el apriete óptimo. Lo que les dije inicialmente, Comiter no recomienda que se apriete el PRT cuando la unidad de bombeo está en movimiento por cuestiones de seguridad. Dice, el software de instalación nos lleva a través del proceso de conexión del PRT. Él nos va mostrando un paso a paso para el apriete óptimo del PRT. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Vamos a ir apretando esa rosca que tiene la PRT hasta hacer que este indicador se encuentre acá en 0. Entonces, vamos haciendo el apriete como tal. Cuando nosotros sobreapretamos mucho la PRT, nos va a mostrar una advertencia diciendo que está muy apretado. Y como les dije, apretarlo mucho no es bueno porque puede deformar el cuerpo de la PRT y se puede dañar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de hacer este apriete óptimo. De esta manera, ven, para que el apriete sea óptimo debe estar entre el rango, o sea, es aceptable entre el rango de menos 1 y 1 milivoltios. Entonces, debemos asegurar de que este indicador se encuentre entre este rango, lo más cercano a 0 posible. Para cuando nosotros hacemos la instalación de la PRT con los equipos inalámbricos, este gráfico se muestra en el TAM, pero también la PRT tiene unas luces LED que al momento de la instalación hay una luz que va titilando, o sea, en verde, ella va titilando en verde cuando no está con el apriete óptimo. Cuando nosotros apretamos óptimamente la PRT, esa luz verde se queda fija en verde. Y cuando nosotros sobreapretamos mucho, ella empieza a titilar en rojo. Entonces, no es necesario estar mirando la pantalla al momento de la instalación, como lo es con los equipos de cables y el TWM, sino que yo puedo estar desde el pozo visualizando las luces hasta tener el apriete óptimo. Sin embargo, ese gráfico también va a verse en el TAM, pero no tengo necesidad de estar mirando el computador. Ok, otro dato importante que hay que tomar en cuenta con la PRT es la temperatura. Como les dije, la PRT es muy sensible a deformarse, a los cambios de diámetro. Entonces, todo material sometido también a temperaturas, a altas temperaturas o a bajas temperaturas, sufre de deformación. Entonces, como él es tan sensible, también lo afecta la temperatura, la deformación. Entonces, cuando yo estoy utilizando el PRT, por ejemplo, yo lo estoy transportando en la camioneta, dentro de la camioneta a una temperatura, no sé qué hay dentro de la camioneta, y luego voy a hacer la prueba y tengo un día muy soleado, hay mucho calor, entonces ese cambio de temperatura que sufre al sacarlo de su caja, el PRT, y llevarlo a la intemperie, lo afecta ese cambio de temperatura. Entonces, no sé si les ha pasado que han visto los registros de esta forma, o sea, que se ven como una inclinación hacia arriba. Este es un gráfico de cargas versus tiempo.
Entonces se ve así o hacia abajo. Entonces esa tendencia hacia arriba o hacia abajo es un efecto de la temperatura, que la PRT está siendo afectada por temperatura. Entonces, para que esto no suceda, se recomienda que la PRT, antes de hacer la prueba dinamométrica, si vamos a utilizar la PRT, cuando estemos haciendo normalmente, porque normalmente hacemos primero el nivel de fluido y luego la carta dinamométrica, entonces cuando hagamos el nivel de fluido, sacamos de una vez la PRT, la colocamos en una superficie donde esté en contacto con el ambiente, ¿ok? Si hay sol, que esté en contacto con el sol, con el ambiente que esté en ese momento, para que ella se vaya adaptando a la temperatura del ambiente y luego así, una vez que yo termine de hacer el nivel de fluido, proceder a hacer la carta dinamométrica. O sea, para que ella ya se adapte a la temperatura que esté en el ambiente y no tenga yo este problema presentado o esta desviación en cuanto a precisión por efectos de temperatura. Creo que por ahí hicieron una pregunta que si ocurre solo con el PRT. Sí, solamente ocurre con PRT. Lo que es el efecto de la temperatura solamente es con el PRT, con la HT no. ¿Por qué con el PRT? Porque como les dije, él es muy sensible a los cambios de diámetro, o sea, o a la deformación. Y cuando es sometido a cambios de temperatura, el cuerpo del PRT se va a deformar y esa deformación, aunque sea muy, muy pequeña, él lo va a detectar. Entonces, por eso, pues, como les digo, él es muy sensible a toda la temperatura, a la deformación por si se cae, cualquier cosa que haga deformar, que su cuerpo se deforme. Ok, también cuando nosotros, dice, si existe humedad en el ambiente, sí, pero por eso les digo, todo lo que es la condición ambiental, tenemos que, o sea, para que se adapte a la condición ambiental del momento, es necesario sacarlo antes de hacer la prueba dinamométrica, sacarlo a que esté en contacto con el ambiente un rato y luego hacer la prueba, ¿ok? Para que se adapte a la temperatura ambiente y no lo afecte a la temperatura. Ok. Listo. Al momento de hacer la instalación de la PRT en la barra pulida, nosotros, esta conexión, antes de adquirir los datos, antes de empezar la adquisición, nosotros es recomendable colocar el cable en espiral así, de esta forma. O sea, enrollamos el cable espiral a la rosca. ¿Por qué? Porque cuando empecemos nosotros a hacer la adquisición de la prueba, si nosotros no hacemos esto, el cable va a estar en tensión, tensionando allí la PRT. Entonces, esta tensión también me puede afectar la lectura me puede afectar la lectura. Ya va, que creo que me pasaron, a ver, pregunta. Creo que me pasó una pregunta por acá. Bueno, ahorita vamos a entrar a la ronda de preguntas y respuestas y vamos a responder todas sus inquietudes. Ok, entonces como les dije, es recomendable colocar este cable así de esa forma para que no tengamos una tensión en la conexión, ya que como les dije, él es muy, muy sensible a los cambios de diámetro y a la deformación, y esa tensión, si yo le aplico tensión al cable, él va a estar en movimiento. De hecho, puedo hasta perder el apriete óptimo si yo lo tensiono mucho. Al igual que la HT, debemos asegurar que el cable no se vaya a enredar en alguna superficie de ahí en alguna superficie, ¿ok? Cercana. Entonces debemos estar muy pendientes o nosotros tenerlo mientras él vaya en carrera ascendente y descendente, o colocarlo en una superficie fija en donde no vaya el cable quedarse estancado en algún elemento allí de la superficie del pozo. ¿Ok? Bueno, esto es lo que les decía. Ahora cuando me hicieron la pregunta de cuál era más precisa, la HT o la PRT, aquí se hicieron pruebas con HT-PRT y de hecho se usó otra celda que se llamaba T1. Entonces se hizo mediciones con estos tres sensores y dice que las mediciones con PRT
han probado estar entre un 1 y un 7% de desviación con respecto a la de la celda de carga tipo herradura, o sea, no es mucho lo que cambia. Entonces, claro, hay una cosa que hay que tener en cuenta también para cuando se utiliza la PRT, es la carga que tienen los pozos. Es decir, en pozos muy someros que tienen cargas bajas, o sea, cargas bajas me refiero a cargas de 5.000 libras, por debajo de las 5.000 libras, la PRT sí es menos precisa, es mejor utilizar HT. ¿Por qué? Cuando las cargas en el pozo son muy bajas, la barra pulida del pozo no se va a deformar mucho, o sea, es muy, muy poquito lo que ella se va a deformar. Entonces, como casi no se va a deformar la barra lisa, la PRT va a tener un poco de errores en cuanto a la medición del diámetro de la barra lisa y el cálculo de carga. Entonces, en esos casos, sí es mejor utilizar HT cuando las cargas son muy bajitas. Ahora, cuando las cargas son muy altas, la PRT es perfecta. O sea, la PRT me permite realizar pruebas en pozos con altas cargas, porque de hecho la barra lisa se va a deformar mucho más, entonces va a ser más precisa. De hecho, me es más útil utilizar PRT en pozos con mayores cargas que el HT, porque si yo tengo pozos que superan, si yo tengo una celda de carga de una HT, que me soporta hasta 30.000 libras y yo tengo pozos que superan las 30.000 libras y no tengo un HT de 50.000, entonces utilizo la PRT y puedo confiar plenamente en la PRT, ya que va a ser bastante precisa. Entonces, no necesito comprar una HT de 50.000 que me genere un costo adicional, sino que puedo utilizar perfectamente mi PRT en esos pozos que superan las 30.000 libras. Y bueno, por último, tenemos que tomar en cuenta la calibración de los sensores dinamométricos. Debemos garantizar que ellos estén calibrados al momento de hacer la prueba. Entonces, la PRT, de hecho en el software al momento de la instalación nos dicen, nosotros seleccionamos esta pestaña del sensor dinamométrico y nos dice cuáles son los valores que deben estar leyéndose en milivoltios. Entonces, esta salida debe estar entre 10 y 20 milivoltios y debemos fijarnos que se encuentre entre ese rango. Y la salida de aceleración dice que debe estar entre menos 8 y 8 milivoltios, entonces debemos asegurarnos que se encuentre en ese rango la salida de aceleración también. A ver, también, bueno, al momento de la instalación de la PRT también nos dice la salida en milivoltios. Y para la HT nos dice también la salida, en cuanto a la aceleración, la salida en milivoltios debe estar entre 8 y menos 8 milivoltios y debemos asegurarnos que la carga no supere las 100 libras. ¿Ok? Si la carga supera las 100 libras, recordemos que esto está en miles de libras, esta lectura de carga. Entonces, si las cargas superan las 100, 150, 200 libras, si estoy leyendo acá, entonces ahí debemos tener en cuenta que la carga se está descalibrando y por lo tanto tendríamos que mandarla a calibrar.